Muy buenas tardes. Las autoridades de la Universidad Católica Cecilio Acosta, su canciller, rector y demás miembros del Consejo Universitario les envían un cordial saludo de bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en estas jornadas de reflexión musical. Se trata de una cadena de conversatorios, usando la ventana de la tecnología para disertar sobre variados temas inherentes a la música desde la perspectiva de cada uno de los invitados. Estas jornadas de reflexión en música están dedicadas a conmemorar el Día Internacional del Músico que celebramos el domingo pasado, 22 de noviembre. Celebrar además que la universidad arriba a sus 37 años de fundada, este 1 de diciembre pasado, y para recordar y homenajear al profesor Alberto Moreno Ribarrí, que durante casi 36 años dictó cátedra en todos los programas que la UNICA ha ofrecido desde su fundación. Que brille para él la luz eterna y que descanse en paz. Amén. Agradecemos a cada uno de los expositores que aceptaron la invitación para realizar estos conversatorios, por su tiempo, que es un regalo inconmensurable, así como también agradecerles a cada una de las instituciones donde cada uno labora actualmente, de manera que sirvan estas jornadas para estrechar lazos de trabajo cooperativo de enlace institucional para próximos proyectos. Es indudable que la situación mundial a raíz de la pandemia nos ha tocado a todos, en la vida a todos, sin distinción, pero sobre todo y muy especialmente a nosotros los venezolanos, en todos los aspectos de nuestra vida de una u otra forma. Hemos cambiado. Para unos ha sido un gran problema y para otros exactamente lo contrario, que se han visto fortalecidos gracias a haber tenido que detener sus vidas y reorientarse, reinventarse y reordenar su escala de valores. Personas que han sorteado muchas dificultades, han superado cada escollo, tomando esto como un reto y un desafío para continuarse desarrollando y sobre todo en el caso que nos ocupa, la música, siempre presente en nuestras vidas, seamos público o productores de música. El webinar de hoy, miércoles 2 de diciembre del 2020, tiene como invitado expositor al magíster Ender Burgos. Su reflexión se titula La música, la emoción y la acción. Él es director de orquesta, profesor universitario. Su formación estuvo bajo la tutela de maestros de alto reconocimiento dentro y fuera de Venezuela. Es miembro fundador del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Es magíster en música en la especialidad de dirección orquestal de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Caracas, licenciado en música de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo. Tiene un posgrado en gestión cultural, patrimonio y turismo sustentable del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Buenos Aires y diploma de flautista egresado del Conservatorio de Música José Luis Paz de Maracaibo, del que fue su director durante los años 1999 y 2013. Fue coordinador de la cátedra de flauta del mismo conservatorio desde 1992 hasta 1999. Fue integrante de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo como flautista asistente y pícolo desde 1984 a 1999. Fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil Núcleo Zulia del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela desde 1977 hasta 1984. Como director, ha participado con diferentes agrupaciones y orquestas nacionales e internacionales. Y hasta abril del 2018 se desempeñó como director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Estado Zulia, Núcleo San Francisco, del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Profesor de la Facultad de Artes y Música de la Universidad Católica Cecilio Acosta, profesor de la Cátedra de Dirección Orquestal, Formas Musicales, Música de Cámara en el Conservatorio de Música José Luis Paz. Y actualmente reside en la ciudad de Santiago de Chile, donde se desempeña como profesor de flauta, saxofón y piano en la Academia Nacional de Música en Santiago de Chile y como director de la coral Casa Grande de la Comunidad Cristiana Metodista Libre Casa Grande. Así que, profesor Ender, comienza entonces su tiempo para el webinar, para su reflexión.
Muchas gracias por la presentación. Lo mejor de todo es ver caras conocidas como Ismael, bueno, tú y otras personas que, bueno, estoy conociendo ahora por este medio y que realmente pues es bien bueno que estén con nosotros acá en esta jornada de reflexión musical, donde hoy vamos a tocar un tema que, que realmente pues a mí me ha llamado mucho la atención y he investigado un poco acerca de esto, de los efectos de la música desde el punto de vista de las personas. Hablamos de los músicos en el aspecto de los músicos, desde la perspectiva de los músicos. Sin embargo, toda la población, desde la antigüedad y desde la prehistoria, está consumiendo música y la está consumiendo para bien y para mal incluso, sin saber el contenido musical y sin saber los efectos que tiene la música sobre el ser humano desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista afectivo y por supuesto desde el punto de vista personal como ente e individuo. Entonces, hoy quiero hablar acerca un poco, es más bien como un acercamiento, como una introducción a este tipo de actividad. La música, la emoción y la acción. Es el título de mi eh, exponencia en la tarde de hoy. Entonces, tenemos que, en primer lugar, sería un poco definir lo que es música, aunque veo que todos los que estamos acá somos músicos, pero sin embargo lo preparé la presentación por si acaso hay personas que quieren este material, pues que no son músicos, pues hablar un poco acerca de esa definición de lo que es la música. La música pues la saturación de sonidos que nos da la oportunidad para discernir. Es importante este término de discernir porque las personas cuando escuchan la música piensan que la música es la verdad. La música influencia en nuestra conducta, en nuestras emociones, incluso también. Eh, Algunos tal vez piensan, no es necesario que yo piense en pensar o discernir qué tipo de música escucho o qué clase de música consumo, porque yo consumo mi música. No obstante, toda la población está consumiendo música totalmente, casi las 24 horas del día, sea música popular, y la pongo entre comillas, o música clásica, ¿correcto? La palabra música, desde el punto de vista etimológico, viene de una palabra que es griega, que viene presidida por las musas. Las musas eran 7 diosas de la mitología griega, que cada una de estas diosas representaba una de las artes. De ahí viene la palabra musas o música. Quizás en algún momento alguna persona dice, estoy esperando que me bajen las musas para la inspiración. De ahí viene ese término, musas, y de ahí viene la palabra música. El filósofo Heriberto Spencer sostiene que la música representa la naturaleza, que así como el pintor imita la forma y los colores, el músico imita las modulaciones de la voz y encuentra en ella el concepto básico del ritmo, la melodía o del color o la armonía. Yo digo color o armonía porque los efectos de los sonidos, cuando se tocan de manera simultánea, lo cual es armonía, también nuestro cerebro lo percibe como un color sonoro. De hecho, en la música hablamos del color de la música. La música no tiene color desde el punto de vista práctico, pero esas variaciones de sonido, esas combinaciones de frecuencia sonora, porque en resumen, la música es sonido y es combinación de frecuencias sonoras que son totalmente medibles, calculables matemáticamente. Y todo eso pues afecta a nuestro cuerpo como lo vamos a ver más adelante, más adelante. La música puede ser de dos tipos. Usted me dirá, bueno, la música popular o la música clásica. No. La música es de dos tipos, o es buena o es mala. Simple. No, que la música popular es mala, que la música clásica es mala. No. La música es mala o es buena. Sea popular, sea clásica. Yo puedo tocar la música clásica mal tocada, mal ejecutada. Puedo hacer música popular de mal gusto, desafinada, fuera de ritmo, etc. El hecho que sea popular no la hace mala.
o la hace peor o mejor que la música clásica. Es importante esto, porque muchas personas desprecian el mal llamado término clásico, refiriéndose solamente al aspecto de un momento histórico de la evolución de las artes, el periodo del clasicismo, que estuvo entre el 1600 y el 1700. Pero a toda la música, desde el Renacimiento para acá, la llamamos música clásica. Entonces, entendemos eso como música clásica. Es importante que ya tenemos esta visión general de lo que es la música, también hablar un poco de los conceptos de lo que es la emoción. Según Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, decimos que todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar. Quiero que mantengan esto presente. Todas las emociones son en esencia impulsos. O sea, la emoción me hace hacer un impulso que me lleva a tomar una actitud o me lleva a tomar una acción. Por eso empezamos ahora a enlazar el título de la ponencia. Música, emoción y acción. Y va en ese orden. La música influye en la emoción y luego la emoción te mueve hacia una acción específica. Y es lo que dice este psicólogo Daniel Goleman, donde expresa pues que la emoción es el impulso que nos lleva a actuar. Programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. Por ejemplo, el enfado, la ira, es una emoción muy intensa que secuestra el cerebro. Por eso muchas personas dicen, perdí el control, porque estaba bajo el efecto de la furia. De hecho, desde el punto de vista legal, en algunos países del mundo, toman en cuenta el estado de la furia, si fue bajo que puede perder el control y tener lo que se llama en algunos países locura momentánea. Y eso se considera incluso en el caso de algún asesinato, para la pena mayor o menor de acuerdo a eso, porque la emoción de la furia te hace perder el control de tus acciones. Y no es una acción pensada, sino a veces una acción casi automática, como lo dice este psicólogo Daniel Goleman. También podemos consultar a Freud, el padre del psicoanálisis. Freud dice que la emoción contiene dos elementos distintos: las descargas de energía física. Entonces, otro psicólogo, análisis, mención, descarga energía física, movimiento. Y que hay ciertos sentimientos que desde el punto de vista de Freud son percepciones de las acciones motrices que se producen y da sentimientos de placer o de desagrado. Es importante esto. Las emociones nos dan acción y nos hacen sentir sentimientos de placer o de desagrado. No siempre las emociones son todas positivas, a veces son negativas y nos llevan a tomar acciones también negativas. Entonces, ya definiendo lo que es la emoción, vamos a definir ahora lo que es la acción. La acción es el hecho o acto u operación que implica actividad. Estoy en acción, estoy en movimiento, se dice, ¿verdad? Movimiento o cambio que normalmente un agente que actúa voluntariamente en oposición a la actitud de estar quieta. Entonces la acción es el movimiento que inicio basado en una emoción. Otro concepto de acción, según la RAE, dice que el concepto que involucra a un agente que realiza algo intencionalmente. O sea, que la acción ya implica un movimiento pensado, actuado. La emoción me mueve a tomar una acción, pero luego la que es inconsciente es una reacción a un estímulo. La emoción es la reacción a un estímulo, pero ya luego cuando reaccionamos a ese estímulo y tomamos una acción, esa acción es pensada. Decimos entonces que debemos también establecer una relación entre lo que es emoción y lo que es sentimiento, porque esto se puede confundir, lo que es emoción y lo que es sentimiento. Las emociones son reacciones psicofísicas
fisiológicas, o sea, que involucran al cuerpo, que ocurren de manera espontánea y automática. De hecho, las emociones tienen su origen en el cuerpo, en el hipotálamo del cerebro. Reaccionamos de acuerdo a una emoción, tomamos una acción. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. Entonces, yo tengo una excitación porque yo veo un tigre de lejos o un animal feroz y enseguida mi cuerpo se acelera, mi corazón empieza a latir más rápido, mi cuerpo empieza a segregar adrenalina y estoy en disposición de defensa para atacar o para huir, porque me siento amenazado. Eso es una emoción. Luego la emoción me da la acción. Entonces yo voy al consciente y decido, salgo huyendo en sentido contrario del tigre o del león o me preparo para pelear. Ahí es la diferencia entre lo que es sentimiento y lo que es emoción. Es importante, entonces, ya que hemos definido en términos generales lo que es la música, lo que es la emoción y lo que es la acción, ahora enlazar esta relación que existe entre el estímulo musical, la emoción y la acción. A principios del siglo I, cuando la iglesia tomó la enseñanza de la música, recuerden que la iglesia en el siglo I empezó, los conservatorios eran en las catedrales. De hecho, la catedral de Notre Dame era el conservatorio donde se estudiaba la música. Y eran los sacerdotes, los monjes, los que se dedicaban al estudio de la música. Dentro de lo que es el servicio a Dios. Todas las razas, todos los estudios antropológicos que se han realizado acerca de la música y de su origen, involucran a la música en un valor preponderante en cuanto a la religión o a la adoración de Dios o de los dioses según el asentamiento humano en la historia humana. Hay descubrimientos muy antiguos que revelan esto, que la música está muy ligada al rito religioso. Obviamente el cristianismo, pues uno de los movimientos más importantes dentro del cristianismo es la música como elemento de adoración a Dios. Y entiendo que en el webinar del día de ayer se refirieron a este aspecto que es bien importante también. La relación de la música desde el punto de vista teológico, que es bien importante porque nuestra música occidental nace desde la música sacra. Y la música profana empieza a tomar elementos de la música sacra para el desarrollo de lo que es hoy día nuestra música occidental, la música que consumimos actualmente. Entonces, voy a tratar de ver si puedo tener un enlace para mostrarles el canto llano. Es un canto que tiene intervalos justos, que tiene intervalos perfectos. O el canto gregoriano, pues solo utiliza intervalos de terceras, de quintas, de segundas, raramente de sextas. Si nosotros estudiamos bien y tocamos estos intervalos, terceras, quintas, sextas, pues estamos hablando de intervalos que si lo hacemos en forma de acordes son consonantes. Un intervalo consonante, los que somos músicos sabemos, que es la interacción de dos frecuencias. Tenemos que tener en cuenta esto porque para los músicos los sonidos son música, pero desde el punto de vista real, los sonidos son una frecuencia física que se produce y que llega hasta nuestro oído. Son frecuencias que se pueden medir. La combinación de estas frecuencias causa lo que se llama distensión tonal. Esta distensión tonal puede ser mayor o menor, causando vibraciones entre los intervalos. Por ejemplo, los intervalos justos, cuartas, quintas, causan poca vibración. Y los intervalos de octavas, que son perfectos, causan cero vibración. No hay distensión tonal. Mientras que los intervalos más cercanos, intervalos de segunda, por ejemplo, son sumamente disonantes, porque se forma una gran tensión sonora por la frecuencia de ambos sonidos.
Estas frecuencias es la que van a tener un efecto directo en la emoción cuando escuchamos la música. Solo que cuando consumimos la música no nos enteramos de eso. Porque, como ya hemos dicho, la emoción es una reacción involuntaria, no es pensada. Las frecuencias musicales que entran por nuestros oídos, que van hasta nuestro cerebro, esas distensiones sonoras, esa disonancia, mientras más fuerte, causa un efecto en nuestra emoción, que nos da sentimientos de tristeza, de alegría, de amor, de tranquilidad, etc. Es importante esto. Entonces, los primeros músicos en el siglo I no utilizaban intervalos disonantes. Por eso el canto gregoriano no usa intervalos disonantes, no usa séptimas, no usa disminuidos, no usa aumentados. Porque los acordes aumentados o disminuidos son muy disonantes, causan una gran distensión sonora, lo cual en la interpretación de los primeros músicos o sacerdotes del siglo I, esa distensión sonora invitaba al deseo de la carne, según el punto de vista teológico, mientras que los intervalos justos o perfectos, que no causa distensión sonora o causa muy poca distensión, como el caso de las cuartas, las quintas, y la tercera todavía causa un poco de distensión, pero es agradable, se percibe como agradable, eran permitidas al principio, al punto que hubo un intervalo que estaba totalmente prohibido en la música sacra, que era justamente el intervalo de séptima mayor. Ese intervalo de séptima mayor era considerado como diablo en la música. Fíjate el pensamiento, como es sumamente disonante, si lo hacemos como séptima mayor, do, a, si, por ejemplo, suena sumamente disonante, pero si lo invertimos el intervalo, me queda como una segunda menor, sumamente disonante también. Intervalos prohibidos porque movían una emoción dentro del cuerpo. Ya los sacerdotes y los monjes del primer siglo cristiano entendían que había un efecto sobre el cuerpo acerca de estos intervalos o de estas combinaciones de intervalos, los cuales al principio fueron prohibidas. Hoy día, el intervalo de séptima mayor y el intervalo de séptima menor es muy común. Por ejemplo, cuando estudiamos la armonía, hacemos la séptima de dominante y es muy común en toda la música hoy día, incluyendo ese intervalo de séptima mayor o de séptima menor, según el caso. Si hacemos la quinta, la séptima de dominante del do mayor, por ejemplo, nos va a resultar el acorde de sol con el si natural, siendo el si natural séptima del do. Y ahí se forma el intervalo que, si lo tocamos con un acorde hoy en día, y repito, es muy, muy usado porque dentro del acorde, como séptima de la dominante, causa un color, causa un efecto bien agradable y el cuerpo lo percibe así. Entonces, bien utilizado de esta manera. Voy a permitirme compartir con ustedes la pantalla para que podamos escuchar un trozo de una misa de gregoriana. Excelente. Ahora sí se ve la pantalla. ¿Y se escucha el audio? No, se escucha muy lejos. Ya, está lento. Bueno, muy bien. Vamos a... Muy bien, regresando entonces, ya tenemos claro por qué el canto gregoriano tiene o dejaba de usar estos elementos, porque de estos intervalos, porque influían directamente
ya se conocía la influencia del sonido y de las combinaciones de sonido en la reacción humana. Bien, continuamos porque veo que la reunión está avanzando. Bueno, la música es bien usada en todos los aspectos de la vida del hombre, en la historia, en las procesiones, en fiestas, en cosechas, en el culto a los dioses o a Dios, en dedicaciones, en tiempos de las batallas, de triunfos, en funerales. La música es usada en todo. La música la consumimos a diario y lamentablemente no podemos a veces dejar de preferir cuál música consumo o no. Porque si, por ejemplo, voy en transporte público y el chofer del autobús tiene un reggaetón a todo volumen, aunque yo no quiera, estoy consumiendo un reggaetón, porque está entrando por mis oídos. Y esas combinaciones sonoras están entrando a mi mente y están causando una estimulación. Que cuando me dejo llevar por la estimulación de este tipo de música, puede traer algunas consecuencias no tan agradables. Quiero compartir con ustedes este cuadro. Vamos a compartir con ustedes acá, porque quiero que observemos la relación que hay entre los tres elementos básicos de la música. ¿Están viendo allí la pantalla? No, ahora sí. Muy bien. Tenemos que la música, que hay tres grandes razas. La raza blanca o aria, la raza oriental o amarilla y la raza africana o negra. Sin tocar el elemento racista en este momento. Simplemente estamos hablando de las tres grandes razas del planeta, que están distinguidas en estas tres formas. La música tiene tres elementos también: la armonía, la melodía y el ritmo. Y el hombre tiene tres elementos que lo confeccionan a él, que son el pensamiento, la emoción y el cuerpo. Bueno, haciendo referencia al hecho de que somos imagen de Dios, Dios es un Dios trino. Y fíjense que el hombre tiene tres partes importantes. La música tiene tres partes importantes y hay tres grandes razas que pueblan el planeta Tierra. Ahora, cuando nosotros estudiamos la música de cada raza, encontramos un elemento de los tres elementos de la música dominante. Por ejemplo, en el caso de la raza africana, ¿cuál es el elemento dominante? El ritmo. Las melodías son muy pocas y muy cortas y la parte armónica es casi inexistente. Estoy hablando de la música autóctona africana, no del jazz. ¿Okay? Cuando hablamos de la música oriental, o de los orientales, de la raza amarilla, etcétera, vemos que es una música muy melódica, muy apacible, las melodías son muy consecuentes, van por intervalos de segundas, de terceras, y muchas casas de relajación mental, spa, etcétera, utilizan este tipo de música para la relajación de la mente y del cuerpo. Y la raza oriental tiene como característica en su cultura el desarrollo del espíritu, el desarrollo de la mente. Por eso su música es muy melódica, muy poco rítmica y muy poco armónica. Mientras que la música de la raza aria, la raza blanca, es rica en elaboraciones armónicas que involucran más el pensamiento, la elaboración de los sonidos. ¿Se dan cuenta lo interesante de esta relación que hay entre los elementos musicales, los elementos emocionales, el cuerpo y las razas del hombre? Entonces es importante tener esto en cuenta
para lo que seguimos conversando. Entonces, siguiendo con nuestra conversación, es importante determinar que el sonido es un elemento físico. Nosotros no oímos el sonido. El sonido es un elemento físico que entra en nuestro oído y a través de un aparato sumamente complejo, que es el oído, lo transforma en corriente eléctrica, en impresiones eléctricas que van al cerebro y luego el cerebro interpreta esos sonidos. Es esa estimulación sonora que va a través de un estímulo eléctrico al cerebro causa emoción. Y esta emoción va a hacernos una acción. Es importante mencionar que el sonido se mide en decibeles. Y es importante saber también la cantidad de decibeles que el oído humano puede resistir. Por ejemplo, esta conversación produce 60 decibeles. Un taladro de mano, de estos que se usan para perforar en las paredes de la casa, produce 98 decibeles. Un martillo neumático, de estos que usan para romper las calles y las aceras, produce 114 decibeles. Y un concierto de rock produce 114 decibeles. Ya después de los 90 decibeles, el ser humano, ya después de los 85 decibeles, perdón, el oído humano está expuesto a daño irreversible. Entonces hay que tener cuidado también con el efecto que produce el volumen de los decibeles o la cantidad de decibeles que entran hasta nuestro cuerpo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial se probaron bombas sonoras, bombas que destruían a través de la emisión de la onda sonora. Quizás ya la Quinta Sinfonía pertenece al periodo romántico de Beethoven. Esta sinfonía, pues, ha llamado la atención de mucha gente por su estructura. 4 sonidos, un solo motivo y un desarrollo de más de 30 minutos de música, con 4 sonidos y un motivo. Quiero compartir con ustedes la pantalla. Acá no sé si se déjame ver. Voy a compartir para que vean el extracto de en los primeros compases de esta sinfonía. Quizás muchos lo han pasado por desapercibido, pero Beethoven comienza y de hecho la sinfonía está en tonalidad de do menor. ¿Están viendo la imagen? No, profesor. Vamos, tengo la conexión un poco lenta hoy. Bueno, mientras la imagen se ve, que de un ratico se va a ver, podemos hablar de lo siguiente. Los sonidos son sol, 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 mi bemol, fa, 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 re, utilizando un intervalo de tercera menor. Siempre en forma descendente. ¿Notan eso? Y en los 2 primeros acordes, en los 4 primeros compases, Beethoven no presenta el acorde completo, no presenta el acorde do menor, solo la quinta y la tercera, no toca el do. Y en el segundo acorde vuelve a ser lo mismo, la quinta y la tercera del acorde, fa, re. ¿Por qué? Apenas escuchar esos 4 compases al inicio de la sinfonía, inmediatamente crea una sensación de ansiedad en el auditorio. ¿Sí o no? ¿Han tenido oportunidad de escuchar esa sinfonía? Apenas comienza. Pa, 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 pa. Ta, 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 ta. Enseguida, la audiencia, a mí se me levanta el pelo solamente de escuchar esos 4 compases.
Y quizás con esos 4 compases ya Beethoven me dijo todo lo que viene en el resto de la sinfonía. Un intervalo de tercera menor que causa bastante distensión sonora y que va en ese orden: sol, mi, fa, re. Y no presenta el acorde completo para que cualidades tienen atracción hacia la sensación de reposo, mientras que la quinta, aunque es estable sonoramente, me permite ir a otra tonalidad o a otro acorde. Y esa combinación de tercera menor me hace esa sensación. ¿Ven la imagen? Muy bien, quiero también compartir otro extracto de esta sinfonía que está en su clímax. Al final, casi al final, la sinfonía está en su clímax y hace un gran ralentando al final. Perdón. Primero, ahora vamos a ver el segundo tema o el tema de contraste de la obra. Estoy haciendo este análisis cortico para que entendamos un poco el efecto de la distensión sonora en el oyente. El segundo tema, que está en pantalla, espero lo estén viendo, está presentado con intervalos de cuarta, de sexta y de cuartas y terceras y sextas. Intervalos que son consonantes, intervalos que causan relax, que causan sensación de reposo. Mientras que el primer tema nos llevó a una ansiedad total hasta la resolución de los cornos, cuando termina pam, 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 que da paso al puente armónico, para entrar en el segundo tema, que es el tema de contraste, de reposo, tranquilo, piano, utilizando intervalos consonantes. Quizás ya Beethoven conocía muy bien el efecto que estaba causando la música en ese efecto. Y al final, Beethoven presenta un gran ritenuto al final de todo y vuelve a presentar el acorde do menor en esta tonalidad, el sol y el mi. Pero el siguiente acorde, el la, el fa y el re, ya el otro acorde sí lo presenta con la tónica, porque está finalizando la obra y empieza a dar la sensación de reposo. Sin embargo, las combinaciones de estos acordes menores con terceras menores todavía dejan la sensación al final del primer movimiento de la sensación total de ansiedad. Esta sinfonía es conocida como la Sinfonía del Destino, es conocida como el toco del destino, pa, 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 como el toco de la puerta. Beethoven, algunos historiadores, algunos analistas mencionan, dicen que Beethoven ya escuchaba o empezaba a sentir los síntomas de la sordera. Y nada peor para un músico que quedar sordo. Sin embargo, Beethoven demostró que la música no está fuera del hombre, está dentro del hombre. Y sordo totalmente, pues hizo una maravillosa obra como la novena de Beethoven. Tomo este ejemplo para que nosotros, pues, retomemos la idea de ese elemento musical. Si Beethoven, buscando mostrar sus emociones internas, lo supo manejar muy bien en la combinación sonora de la presentación de los temas y las resoluciones de estos, para presentar su ansiedad interna, para presentar sus acciones. Esto mismo pasa en la audiencia. Entonces, la música está resultando para nosotros un elemento bien importante para el efecto
de la acción y de la emoción. Ya estamos bastante en esto. Entonces, si yo tengo un estado depresivo, si yo me siento depresivo y empiezo a escuchar música en tonos menores, en tonos más depresivos, mi depresión va a aumentar. Y eso puede causar un desenlace fatal. Siempre pongo este ejemplo. Hay un bolero de Armando Manzanero, si mal no recuerdo, que la letra dice: toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrar hasta que muera. No quiero la vida si es de verte ajena. Y ese bolero está escrito en tono menor. Ahora ustedes se imaginan que una persona que tenga una frustración amorosa escucha esa canción en tono menor, aumenta su ansiedad, aumenta su depresión. ¿Qué quizás puede hacer con su vida si la sugerencia de la letra es que se corta las venas? Puede haber un efecto bien dramático sobre eso. Entonces, el elemento musical también nos lleva y nos promueve a muchas acciones. Por esta razón, la musicoterapia es muy usada también en el hecho de la relajación y de la concentración de todo esto. Entonces, no sorprende, pues, que la música sea considerada como un poderoso estímulo multisensorial. La música constituye una importante herramienta que facilita el equilibrio entre la mente y las emociones. Hay pasajes musicales que parecen que resuelven, pero no lo hacen. Lo que acabo de explicar en el caso de la sinfonía, el primer tema, el primer movimiento. Añaden crescendo, cambios de tiempo, de tonalidad, de ritmo, de intensidad. Todo pensado para estimular y retardar el instante o momento cumbre al final de la resolución deseada. La música, según Daniel Barenboim, uno de los más grandes directores del mundo, argentino, dice que la música está compuesta de tensión y reposo. De tensión y reposo. Y que esa tensión y ese reposo va causando la estimulación en nuestro cerebro. Entonces, cerebralmente, este juego, entre comillas, se traduce en un baile de dopamina, porque la música causa sensaciones alegres, de alegría, y el cerebro empieza a celebrar, a segregar estos elementos de dopamina que trae sus repercusiones biológicas y fisiológicas, indudablemente. Entonces, la emoción es diferente a los sentimientos. La emoción es la acción psicofisiológica, que es la reacción a un estímulo, y el estímulo en este caso es la música. La emoción entonces mueve el impulso, me mueve a tomar una decisión, luego siento un sentimiento que ya es pensado y luego tomo una decisión y tomo una acción. La música, a manera de comentario, no solamente activa las redes neuronales, sino que incide también en la concentración, la atención y la memoria. Y de allí está lo que se llama el efecto Mozart, pero ese es tema de otro webinar realmente. Quiero concluir con unas palabras de uno de los más grandes científicos de la historia, Albert Einstein. Dijo lo siguiente: para los que no lo saben, Albert Einstein, gran físico, también era violinista. ¿Sabían eso? Que Albert Einstein era violinista y que él descansaba de sus largas jornadas de investigación tocando el violín. Él dijo lo siguiente: la apreciación de la buena ciencia y la buena música demandan en parte procesos mentales similares. Albert Einstein. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta invitación, Lisbeth, y espero que haya sido un movimiento bien importante, porque nosotros los músicos manejamos los sonidos y podemos incluso, manejando bien los elementos musicales, los elementos sonoros, ayudar o desayudar a las personas en los estímulos que el sonido y la música causan en el ser humano. Muchas gracias. Y está abierta en este momento la sección de preguntas. Si Flavia
Rina, Gustavo y Teresa quieren hacer alguna pregunta, aunque Teresa va entrando ahorita y creo que es la mamá del profesor Ender Burgos que quiso estar hoy acompañándolo. Entonces, si hay alguna pregunta, yo tengo comentarios, pero primero los invitados. ¿Quién quiere abrir micrófono? Gustavo, Rina, Flavia. Maestra Liz, gracias. Buenas tardes. La verdad, primero agradecer este maravilloso tema del maestro Ender, que la verdad pues nos deja un gran sabor de boca y un gran compromiso en hacer propias toda esta plática, esta charla, que me pareció muy interesante. Ojalá, maestro Ender, que esto que nos comentó lo tenga aterrizado en algunas diapositivas, en algunas láminas, que por ahí nos haga el favor de compartir a través de la maestra Liz, si es que es posible, porque la verdad, escuchar como siempre a los anteriores expositores de los webinars es un placer para mí, la verdad, y creo que para los demás participantes. La verdad, agradezco mucho. Les voy a compartir con Lisbeth el material, la presentación que tengo, las láminas y el material de apoyo junto con las referencias bibliográficas para que lo puedan tener para su trabajo, investigación y su propio uso. No hay ningún problema, será un placer. Sí, gracias, maestro, para digerirlo sobre todo más puntualmente. La verdad que muy interesante. Muchas gracias. Esa es mi participación. Felicidades, gracias. Agradezco la presencia, gracias Gustavo, excelente maestro mexicano, maestro de niños pequeñitos, profesor Ender de mariachi, ha estado en todos los webinars. Ahorita estaba triste porque no hallaba cómo entrar, pero ya está con nosotros. Y Rina Melina fue nuestra primera expositora. No sé si ella quiere hacer algún comentario con respecto al tema de hoy. Buenas noches. Bueno, yo quiero pedir disculpas inicialmente porque internet ha estado arriba, abajo. Bien interesante, si bien yo tuve una participación como psicólogo que estuve acompañando casi 5 años cuando tuve la oportunidad, y hoy pues amplío la información sobre la cultura musical de parte del profesor. Le agradezco muchísimo ese bagaje musical que hoy compartió. De verdad, muchísimas gracias. Para mí fue un museo bien interesante, sobre todo histórico, y se lo agradezco muchísimo. Gracias. Y fue excelente. Trataba de entender algunas cositas, pero ya Lisbeth y en otras ponencias voy a ir aprendiendo también, y los músicos que me van enseñando a mí también. Gracias. ¿Y Flavia? Flavia está encerradita ahí, Teresa. Bien, es muy interesante, profesor, porque es verdad, la música es sensación. La vibración cuando entra al oído se convierte en sensación. Y la sensación nos hace sentir emociones. Y posteriormente entonces las razonamos para ver a través de esa emoción qué fue lo que sentimos. El autoconocimiento es el que nos dice qué es lo que estamos sintiendo. O sea, según mis reacciones fisiológicas, yo sé si es alegría, si es tristeza, si es rabia o si es otra cosa. Pero es el autoconocimiento el que nos hace decodificar la sensación, que nos hace una reacción fisiológica emocional para que lo convierta en un sentimiento, que es una cosa muchísimo más profunda, y con él entonces accionar, ¿verdad? Con eso es que nosotros en realidad percibimos todo lo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Entonces, bien interesante porque la música con el tema de hoy fue interesante porque partió del concepto de música, el concepto tradicional, después nos llevó al concepto de emoción, haciendo la distinción de lo que es emoción y sentimiento, y luego nos dijo el accionar. Y fíjese que en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, siempre se le ha dado como excusa de que hacemos las cosas porque algo me impulsó a hacer las cosas. Y usted mencionó
que generalmente se dice, bueno, es que no supe de mí y maté a esa persona, o le pegué a esa persona, o me puse a llorar porque no supe de mí. Es extraño porque se supone que el único que puede controlar las emociones soy yo mismo. O sea, nada de afuera, Exactamente. nada de afuera me tiene que obligar a hacer algo que supuestamente yo no quiero. O sea, yo decido llorar, yo decido golpear, o yo decido no hacer nada, o yo decido morirme a carcajadas. Para el músico, nosotros cuando vimos con el tema de la profesora de Honorina el viernes 20, creo que se cayó porque se quedó allí fija su imagen, hablábamos de eso, del proceso emocional en el que transcurre el músico desde que empieza a estudiar música hasta que se vuelve, entre comillas, un músico profesional. Ella no sé si quedó, se cayó, ¿viste? Ahí está. Entonces, es interesante cómo el músico el proceso de transformación del músico como ser humano es una cosa, y la música en sí en otras personas como justificación para hacer cosas. O sea, yo me drogo por culpa de la música, por ejemplo, ¿no? Porque el rock me dice que yo tengo que, me explico, y eso se ha estudiado. Yo creo que hasta en bachillerato hay cualquier cantidad de tesinas sobre el tema de la influencia de la música en el ser humano y en los jóvenes, sobre todo, que son los más vulnerables. Pero yo no lo justifico porque el autoconocimiento de nosotros mismos, nuestros valores, nuestros principios, es lo que nos lleva a la acción. Por eso que tú dices es bien importante, porque con la conciencia de que la música me estimula a una acción, yo decido consumir esa música. Claro, pero indudablemente, Libe, este conocimiento de saber cómo el estímulo musical me provoca una emoción para tomar una acción, que tú bien lo has dicho, es consciente. Luego, en este estado de encierro, la música bien consumida puede llevarme a mejores estados emocionales. Entonces, yo debo seleccionar, consumir la música que cause en mí las sensaciones que me den tranquilidad y paz en medio de una circunstancia. No usar la música como un estímulo a que ya me siento mal por este problema de la pandemia, ya nos sentimos mal por el encierro, por la distancia. El ser humano, está hecho para vivir en sociedad, para compartir. El ser humano es de toco, de piel. ¿Cómo soportar todo esto? La música puede ayudarte mucho o puede causarte más ansiedad, depende de lo que quieras consumir. Entonces, teniendo este conocimiento, yo sé qué debo hacer para esto. A manera de ejemplo, tuvimos una experiencia bien interesante y esto lo comento para nuestro amigo Gustavo. En el 2007 hicimos un trabajo maravilloso con la Fundación Niños con Cáncer, donde hicimos un concierto, donde hicimos la interpretación teatral de la obra Pedro y el Lobo. Y los actores fueron los niños que estaban hospitalizados con diagnóstico terminal. Se contrataron actores y músicos para entrenar a estos niños durante 3 meses. Y la puesta en escena, la orquesta y los niños actuando a medida que iba sucediendo la música. El diagnóstico de los médicos fue niños asintomáticos durante el proceso de todo el montaje de la obra. Fíjate cómo influye el efecto sonoro o el estímulo que ellos estaban recibiendo durante toda esta preparación de esa obra. Entonces, el conocimiento claro de lo que debo o no consumir, en qué momento sí y en qué momento no, me ayuda a tener una mejor calidad de vida, indudablemente. Excelente. ¿Alguna otra participación? Y así que yo me siento muy orgullosa de él. La verdad que no tengo palabras que decir porque en verdad no estaba preparada para esto, ¿no? Pero en verdad yo lo felicito y que, bueno, que siga así. Ahorita estamos separados. Él está en Chile y yo estoy aquí en Panamá.
pero le doy muchas gracias a Dios por tener ese hijo, ese ser humano que se llama Ender Burgos. Gracias, madre. Sí, la Universidad Católica Cecilio Acosta también se siente orgullosa de los profesores que han pasado por la Facultad de Artes y Música, especialmente por los profesores de música, que en este momento están prácticamente regados por todo el mundo. Sin embargo, aquí estamos apoyando a la universidad, haciendo estas jornadas de reflexión musical, y cada una de las conversaciones ha sido más interesante que la otra. Entonces, que pasen buenas noches, meditando sobre lo que conversamos hoy. Estoy a la orden, profesor Ender Burgos, muchas gracias. Usted tiene la base de datos de quienes se registraron para el webinar de hoy, así que yo lo puedo ayudar a compartir el material, pero usted también lo puede hacer y comunicarse con cada una de las personas que se registraron hoy, porque podemos deducir que se interesaron en su tema, se interesaron en su título, por tanto usted puede tener allí nuevos amigos, ¿verdad? Como en el caso de Gustavo. Bueno, un placer. Nos vemos entonces en el próximo webinar. Chao. Chao, placer para todos. Chao. Gracias. Gracias, gracias, un placer. Hasta luego. Ahí.